vamos a hablar sobre un tema. Yo creo que cada uno de nosotros ha recibido de muchas maneras la voz de Dios. Y este tema de esta mañana es la llamada. ¿Cómo es el llamado? El llamado de Dios. Ese llamado importante que Dios nos ha hecho de muchas maneras. Y cuando alguien nos llama, por ejemplo, por teléfono, y es una llamada importante y que te impacta, y tú dices, wow, ¿ahora qué hago? ¿No? Es una gran interrogante que nosotros nos hacemos, especialmente cuando es una llamada de compromiso. Cuando es una llamada de que te impresiona y te reta tu corazón y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces el Señor muchas veces nos está llamando de muchas maneras. Cada mañana, dice la palabra de Dios, sus bendiciones son nuevas cada mañana. De tal manera que Dios siempre va a buscar un contacto de corazón a corazón, de espíritu a espíritu con nosotros, sus hijos. Porque siempre nos va a querer revelar su voluntad. Dile a tu compañero, Dios quiere hacer su voluntad en ti. Amén. Dios quiere hacer su voluntad. Y cuando un hijo de Dios, estamos hablando con hijos de Dios, cuando un hijo de Dios ama a Dios, por supuesto desea escuchar su voz para que cada proceso que tú encamines tu vida diaria puedas acertadamente al estar cumpliendo el propósito de Dios, poder satisfacer el corazón del Señor. Vamos a orar un segundo. Padre, en esta mañana habla nuestro espíritu. En esta mañana de júbilo, de gozo, de alegría, de fiesta, Señor, de la cosecha de esta tu casa comunidad cristiana en Murcia. Señor, que tu gloria descienda a nuestras vidas. Santificamos nuestros corazones a ti, Jesús. Nos cubrimos bajo tu sangre. Llevamos nuestra mente y corazón a la obediencia a Jesucristo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos dice en el libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 15, 16, un texto profundamente contundente y que debe esta mañana darte convicción y fortaleza en tu espíritu. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, nuestro Señor Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, subrayen ese texto en su corazón, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dile a tu compañero, permanezca. No solamente dar fruto, sino que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis, ojo, subrayen esa palabra, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que hay enmarca, amada iglesia, algo tan imprescindible que lo primero es lo primero. La palabra de Dios es contundente. Él nos ha llamado, no nosotros lo hemos elegido, Él nos ha llamado. El Espíritu Santo en estos tiempos también está llamándonos de muchas maneras para que su voluntad se haga notoria en tu vida personal y a través de tu vida personal. Por lo cual hay algo importante, el primer llamado que Dios está haciendo en estos tiempos difíciles, donde la iglesia está confrontada por muchas filosofías que desde antaño ya estaban, pero en estos tiempos con mucho más fuerza Satanás está influyendo a través de las filosofías de estos tiempos para que la iglesia pierda su norte, pierda su propósito, se olviden del cual Dios nos ha llamado para estos tiempos. Y en primer lugar les quiero hacer recordar, amada iglesia, hay un llamado primero a caminar con Dios. Dile a tu compañero, camina con Dios. No debes desorientarte. Dios nos está llamando de una manera fuerte en nuestro espíritu. Tenemos al Espíritu Santo que está tocando nuestros corazones, que hay esa llamada de atención, de centrarnos en el Espíritu Santo, en la voz del Espíritu Santo para estos tiempos. Porque Dios no quiere que tú pierdas tu galardón. Amén. Dios no quiere que todo lo que tú
tú estás haciendo para Él, no lo pierdas de repente por un desliz o por una desorientación espiritual, por una desobediencia. Dios nos está llamando de una y otra manera. Y todo, usted puede ver en la iglesia, entran y salen cristianos, hijos de Dios, que uno dice, wow, Dios santo, pareciera que se va a llenar la iglesia, pero de repente ya se nos van por uno y otro motivo. Y eso duele a nosotros como pastores, como líderes, como hermanos en la fe. Pero Dios nos ha llamado a estos tiempos a escuchar la voluntad de Dios. Dile a tu compañero, la voluntad de Dios. No tu voluntad, no la voluntad de otra persona, es la voluntad de Dios. Abre tu espíritu, iglesia. La voluntad de Dios estamos siendo llamados a escuchar. Salmos 22:5 dice, clamarán a ti y fueron librados. Clamarán a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. La voluntad de Dios es que tú no te seas avergonzado. Las veces que tú tomas tu propia decisión y escuchas otra voz, eres avergonzado. Dios no quiere que su pueblo sea avergonzado ante sus enemigos. Dios nos ha dado autoridad para vencer, pero es importante estar canalizados con la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo actual, así como el pueblo de Israel, así como los patriarcas, así como los grandes hombres de Dios en el tiempo han sabido escuchar a Dios, pero han conseguido complacer el corazón de Dios. Así Dios en estos tiempos nos está llamando. El Señor desea que su esencia sea descubierta en nuestro, sea la revelación de su palabra, de su voluntad, sea notoria para nosotros, porque es la voluntad de Dios que si nosotros nos rendimos, el propósito de Dios es que usted aprenda a rendirse a Dios, no rendirse a su manera. Buscar a Dios de cuando en cuando, 2 veces a la semana, ¿no? Sino 24/7, en el espíritu. Diga conmigo, en mi espíritu. Mi espíritu debe alinearse al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te alineas a la dirección del Espíritu Santo, tu corazón va a estar siempre rendido a su voluntad. Entonces tú vas a confiar a su llamado. Si no hay inseguridad en todo tiempo, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? ¿Estará correcto o estará incorrecto? Corres a tu pastor, corres a un líder y preguntas, ¿estaré haciendo bien? Entonces nosotros estamos siempre desorientándonos porque queremos de alguna manera acentuar lo que nosotros queremos, pero más no lo que Dios quiere para nosotros en particular. ¿Comprende? Entonces hay una lucha, hay un conflicto emocional, mental, espiritual y muchas veces filosófico. Porque siendo hijos de Dios, nuestras propias filosofías humanistas muchas veces o sentimentalistas muchas veces no puede impresionar a Dios. No puede dirigir a Dios, porque Dios está por encima de todo lo que nosotros pensamos, porque le place revelarnos su voluntad. Amén, iglesia. Entonces necesitamos un corazón rendido. Dile a tu compañero, rinde tu corazón al Señor. La esencia de la fe de todo hijo de Dios es que tenga un corazón, desarrolles un corazón rendido, porque solo así no vamos a decepcionar el corazón de Dios, la voluntad de Dios a nuestro llamado. Así que Dios habla, Dios empieza a manifestarse en nuestro corazón antes de enviarte para hacer algo. Antes de que tú desarrolles algo, el Espíritu Santo está desarrollando, está hablándote. Por eso es necesario desarrollar esa intimidad, escuchar, aprender la voluntad de Dios en nuestro corazón, porque Él nos va a dirigir a camino correcto. Diga conmigo, a camino correcto. A camino correcto, a camino correcto. Él no se equivoca. Recuerden, jóvenes, amados que están aquí,
Él no se equivoca. Desde mis 17 años he aprendido a buscar a Dios y a veces me he equivocado y no se equivoca. Dios no se ha equivocado en mí y Dios no quiere equivocarse contigo, amados jóvenes, que veo muchos jóvenes aquí. Dios no quiere que tú te equivoques, pero es necesario cultivar un corazón moldeable para que sepas a dónde ir, cómo ir, en qué momento ir, en qué momento importante tú vas a decidir. Entonces, serás enviado por fe. Por fe, porque el miedo viene a raíz de la incertidumbre. ¿Estaré haciendo bien? Pero cuando nuestro corazón se desarrolla de una manera confiada, de una manera concienciada en la dirección del Espíritu Santo, la fe tuya crece y te hace inconmovible. Desarrollas una fe inquebrantable, una fe firme y contundente y dices: yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Amén. Y eso te da seguridad. Por eso en esta mañana, amada iglesia, muchas veces preguntamos a Dios: ¿cuáles son las buenas acciones que voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Ya estamos en medio año de 2023. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy logrando complacer la voluntad de Dios o estoy haciendo mi plan? Porque si estamos haciendo nuestro plan, poco vamos a lograr y sí vamos a lograr complacer de alguna manera a Dios, pero no lo que Dios nos está llamando exclusivamente a complacer su corazón. En el libro de Primera de Samuel 10, ahí podemos ver la historia del profeta Samuel. Y dice la Biblia, él decía en su corazón, decía: quiero servirte, oh Dios. Pero escuchó entre el sueño, por dormir en su cama, escuchó que alguien lo llamaba. Pero sin embargo, por 3 consecutivas veces, él se equivocó. Y él pensaba que era su propio corazón. Y nosotros muchas veces pensamos que es nuestros propios pensamientos que nos están llamando, pero como no ponemos atención a la dirección, a distinguir la voz del Espíritu Santo, 3 veces podemos equivocarnos. Pero gracias a Dios, Samuel aprendió a distinguir la voz de Dios y dijo: heme aquí, Señor, heme aquí, heme aquí. ¿Cuántos hay aquí que le digan al Señor: heme aquí? Heme aquí que tu siervo escucha. Heme aquí que tu sierva escucha. Iglesia, estas palabras del profeta nos enseñan a nosotros el corazón humilde. Heme aquí que tu siervo escucha. Heme aquí que tu hijo, tu hija escucha. Y no debemos escatimar, porque también los niños pueden escuchar el llamado de Dios en sus corazones. Y por lo cual veamos que aquí Samuel manifestó su deseo de obedecer a Dios. Y Dios le habló y él obedeció. Y cuando él obedeció, la presencia del poder de Dios empezó a manifestarse en el pueblo de Israel. Yo te pregunto esta mañana: ¿qué áreas de tu vida todavía están inseguras? Quizás todavía estás caminando emocionalmente, con tu impulso, con tus fuerzas. Asimismo a María, por ejemplo, en Lucas 1:34, cuando el ángel le llamó a María y le dijo: tú vas a concebir al Hijo de Dios. Y entonces María, ¿qué le respondió? No, le dijo: ¿cómo será esto? Imagínense, ¿cómo será si yo nunca he conocido varón? Pero luego ella reflexionó, distinguió la voz del Espíritu Santo y le dijo: heme aquí, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esa palabra, conforme, no a mitad, no aparente, sino
conforme. Que se quede en tu espíritu esa palabra. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad conforme Él desea que le hagamos. Amén. Y esto indica costo. Esto indica tiempo. Esto indica esfuerzo. Esto indica renuncia. Esto indica realmente una entrega incondicional. Yo a mis 17 años, yo estaba a punto de ingresar a la universidad para estudiar enfermería. Con el tiempo me di cuenta que no era mi llamado eso. Pero en mi juventud pequeña, digamos así, pensaba que era eso. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, ven para aquí, porque vas a ir a las naciones. Dejé todo y empecé a estudiar teología. Y eso era mi llamado para prepararme a ir a las naciones. Para entonces mi economía no era tan fuerte, digamos así. Todo dependía de la fe. Pero cuando Dios te llama, Dios bendice y te equipa también. Por eso, iglesia, tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios y no tener temor, sino tener fe. Diga conmigo, tengo que aprender a tener fe. Confiar al 100 a nuestro Dios. En el libro de Lucas 1:13 y 30 podemos ver que el miedo a todos nos invade. Cuando hay un reto en especial, el reto mismo te invade dudas, te invade miedo, pero el Señor nos dice, no tengas miedo. Dile a tu hermano, no tengas miedo. No tengas miedo. Todos tenemos ese reto, pero no tengas miedo. Porque si Dios te está llamando para algo, ya sea pequeño, aparentemente pequeño, no, para Dios, Él valora tu obediencia. Dile a tu compañero, Él valora tu obediencia. Valora, amén. Valora, hermanos. ¿Por qué? Porque Él le complace que tú seas feliz. Diga conmigo, feliz. Que tú seas feliz. Porque hoy en día la felicidad se reduce a la riqueza, al dinero, a la fama, a hacer influencia. Se reduce a eso. Pero eso no es la verdadera felicidad que Dios nos está impartiendo desde antes de la fundación del mundo. Lo que nos está impartiendo la felicidad es complacer su corazón, porque así únicamente Dios va a llenar los vacíos que hay en tu alma. Amén, iglesia. Es importante, entonces, hay que sobrepasar el miedo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Todo hijo de Dios desea conocer la voluntad de Dios. Y si esta mañana quizás este mensaje no lo pensaba que lo vas a recibir, pero recuerda, amado joven, amado hermano, Dios quiere y desea que todo hijo de Dios conozca su voluntad para obedecerle y apartarte efectivamente para la extensión de su reino. El primer llamado, recuerda bien, ve al altar de Dios en tu corazón, en oración, en tu lugar secreto. Anda con Dios primero. El primer llamado es anda con Dios. En segundo lugar, a manifestar a Cristo. Somos llamados como iglesia a manifestar a Cristo. ¿Cómo vamos a manifestar a Cristo? Desde el comienzo de la fundación del mundo, el Señor nos dice que nos ha creado para adorarle. Tú has sido creado para adorarle. Dile a tu compañero, somos creados para adorarle. Nos ha creado para Él, amén. Hemos sido creados por Él y para Él. Y todo lo que tenemos va a regresar a Él. Entonces tenemos que tener esa correcta motivación, porque la palabra de Dios es clara, que su propósito de Dios es redentivo. Que todo lo que tú hagas en estos tiempos, el diablo te ha robado por causa del pecado, pero en Cristo Jesús se redime. Amén. Te devuelve. ¿Cuántas cosas el diablo te ha robado? Quizás por los amigos, por las parrandas, por las malas decisiones, etc. Te ha robado. Y es por eso que tú no tienes paz por más años que tú pases quizás en la iglesia. Pero cuando aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, entonces empieza el camino hacia tu edificación, hacia tu crecimiento, hacia tu desarrollo, para que tú des fruto. Fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. Entonces tu gozo crece en tu corazón.
no se distingue por lo que consigues humanamente con tu esfuerzo, sino por lo que consigues entender el plan de Dios en tu vida personal. Así que primero vamos a recordar algunas comisiones que Dios dio desde el Antiguo Testamento, que son llamados con una finalidad, que sus hijos puedan extender su reino aquí en este mundo. La primera comisión es que Dios establece desde antes a través de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, en Génesis 12, 1 al 3, que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra, salte de tu comodidad, salte de tu entorno que te está distrayendo, salte de ese pensamiento o plan que tú te has puesto, aunque es buen plan. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Eso es la voluntad de Dios. Primera comisión es poder entender el llamado de Dios a través de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Esa es la primera comisión que recibimos a través de Abraham. Y con la obediencia de Abraham todos estamos aquí. Gloria al Señor. Me gozo por eso. En segundo lugar, la segunda comisión es el pacto. Dios es un Dios de pactos, no es un Dios de simples acuerdos emocionales, que cuando vienen pruebas tú renuncias, tú te vas, tú quieres echarla todo por la borda. Y somos humanos, es verdad, pero es mejor escuchar la voz de Dios en el silencio. Amén. En el silencio, en los momentos de soledad. Espíritu Santo, habla mi corazón, porque Dios va a hablar. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios nunca te va a entregar algo que después vas a echar a perder. De verdad. Dios es un Dios serio, amoroso, amigable y todo. Puedes saber tú, pero también Dios es de pacto. Dios quiere que cumplas lo que tú dices también y lo hagas con responsabilidad. Dios nos llamó a su pueblo, por lo cual nos dice en Isaías 42:6: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. ¿De cuántos países estamos aquí? Dios nos ha traído para hacer luz a esta ciudad y a las naciones. Es una visión amplia, es una visión totalmente grande. Si vemos el propósito de Dios, pero también nos ha mandado la siguiente comisión, la gran comisión de ir, de predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, de toda condición. La presencia y la autoridad de Dios está sobre nosotros. Por eso muchas veces yo veo que el cristiano en estos tiempos está perdiendo su autoridad, porque se ha reducido al sentimentalismo, al humanismo. Pero si aprendemos a sujetarnos a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, vamos a ejercerla donde estemos, donde vayamos. No vamos a tener vergüenza. Estos tiempos la iglesia está perdiendo autoridad porque tiene vergüenza de predicar. No tiene vergüenza de decir quién es. A ver, no sé qué famoso se viene a mi mente, pero usted lo pone. Cualquier famoso de estos tiempos. Usted conoce muy bien como una radiografía, pero no conoce tanto quién es Dios en su corazón. Y usted pierde autoridad por eso. Tenemos que arrepentir. Dile a su compañero: tenemos que arrepentir. De verdad. Tenemos que aprender a ceñirnos de la voluntad de Dios, porque Dios nos está llamando a cumplir la gran comisión, iglesia, de ir y predicar el evangelio, discipular, formar a muchas personas. Y como último es la última comisión. ¿Cuál es? Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8: y seréis testigos por el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en Samaria y por todas las naciones. Yo estoy hablando aquí, me estoy comunicando, estoy llamando a muchos jóvenes y hermanos y hermanas que Dios está llamando también, no solamente para hacer la misión aquí en Murcia, sino también a otras naciones para Cristo. Yo declaro que la iglesia Comunidad Cristiana en Murcia es una iglesia semillera del evangelio.
Amén. Que muchos van a salir, muchos ministerios van a salir. Pero primero es lo primero, nuestro corazón, nuestra vida de adoración. Porque la respuesta puede ser emocionalmente esta mañana, pero Dios está buscando de ti. Dice la palabra de Dios: y dejará a vuestro padre, porque Abraham fue así. Tuvo que dejar a sus padres, dejó a su parentela. Y Dios muchas veces nos va a arrancar de repente. Y Dios me sacó así a mí. Yo pensaba en el sueño americano, irme a otros países, oraba sin tener dinero, y todo lo hacía por fe. Aprendí a conocer a ese Dios todopoderoso. Y de repente el Señor me sacó así de repente hacia Europa. Dios proveyó, Dios me bendijo. Y ahora estoy en España. Amados jóvenes, Dios te está llamando ahora. Sé que vas a elegir una profesión, pero primero escucha la voz del Espíritu Santo, porque hay algo más grande que Dios te está promoviendo a realizar. Y Dios te va a sorprender y no te va a avergonzar. Tus amigos quizás se van a poner a pensar, a meditar y a burlarse. Tu familia también. Pero el Espíritu Santo hoy en estos tiempos también está llamando a hombres y mujeres que el evangelio no se detenga. Porque no se reduce a los pastores únicamente el trabajo, se reduce en toda la comunidad. Por eso nos llamamos comunidad, porque trabajamos en equipo. Amén, iglesia. La fuerza está en la unidad de la iglesia, en que todos nos sintamos comprometidos con Dios. ¿Te sientes comprometido con Dios realmente? El Señor Jesús nos enseñó en el Evangelio de Marcos 4:35. Nos habla ahí: vamos al otro lado. Al otro lado hay muchas cosas. Dirá, ¿cómo me irá? ¿Me escucharán? Como Jeremías o Moisés, ¿me escucharán? ¿Me obedecerán? Tú no te preocupes. Haz lo que Dios te manda hacer y el resto el Señor se ocupa. Anda al otro lado. ¿Cuál es el otro lado que Dios te está llamando? El Espíritu Santo quiere que tú seas testigo de su poder. El cambio que ha habido en ti, otros quizás no lo han tenido todavía, pero cuando tú únicamente testificas de tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida personal, otros van a decir: creo que todavía tengo esperanza de vida, y van a entregarse a Jesucristo. En tu último punto, espero estar a tiempo todavía. En tercer lugar, el siguiente llamado. Somos llamados a desarrollar llamados específicos. ¿Cuáles son los 5 ministerios principales en la iglesia? Dice la palabra de Dios en Efesios. Y Dios llamó a pastores, evangelistas, misioneros, profetas, amén, para llevar la palabra del Señor. Y eso está centrado en la palabra, porque estos distintivos ministeriales es con la finalidad de afirmar la casa de Dios, de afirmar y expandir a sí mismo el llamado del Señor. Y eso se caracteriza justamente también por la fe. Por la fe, todo es por la fe. Y el Señor Jesús, el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos movemos por fe, no por las emociones, no por tener un lugar ya listo. Nos movemos por la fe. Abraham salió con todos, digamos, sus cachivaches, sin tener casi nada, renunciando a toda su riqueza, pero fue caminando por la fe, renunciando, no ambicionando su pasado, no pensando en su pasado, sino proyectando a su futuro, en lo que el Espíritu de Dios y la palabra y la voluntad de Dios estaba haciéndose realidad. Paso a paso, proceso tras proceso. Proceso tras proceso. Los procesos duelen, pero en cada proceso Dios se compromete contigo cuando hay un llamado. Amén, iglesia. No solamente llamados como decimos: yo no soy pastor, ni tampoco me va a llamar. Porque un día digan así, cuando yo veía que mi pastor lo sufría, y decía, me preguntaba: ¿y tú quisieras ser pastor? Yo no quiero ser, de verdad, renuncié así, porque yo veía difícil. ¿Cómo le trataban a la pastora, al pastor? Se burlaban.
Bueno, en sus espaldas, por supuesto. Nunca va a ser delante. Y era difícil. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí hice mi mano así. Y el Señor me dijo, no, señorita, usted venga a lo que yo quiero hacer contigo. Y el Señor nos va a ayudar. Amén. Él va a quitar todo temor. Él nos va a ayudar. Porque sabe que somos barro. Y necesitamos su ayuda. Entonces, estos llamados y otros llamados que la Biblia nos dice que es otros puntos, otros temas que podamos hablar, pero esto está centrado en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la autoridad está dada en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Y ahí nos enseña cómo formarnos, cómo vivir, cómo escuchar la voz de Dios. Está enmarcado a raíz de nuestra fe y de nuestro amor. En segundo lugar, estos llamados están enmarcados a través de desarrollar un espíritu moldeable. ¿Cómo vas a ejecutar un llamado? Teniendo y desarrollando un espíritu moldeable y dispuesto. Nunca Dios va a levantarte si no estás dispuesto. Y yo veo que aun cuando no estamos dispuestos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a nuestra debilidad para que tú digas, estoy dispuesto. Pero a veces nos tiene que dar coscorrones, como digo yo, para entender la voluntad de Dios. Pero no esperes eso. No esperes. Sé humilde, sé moldeable, sujétate. Amén. Despierta a los que duermen. Si no, les va a alumbrar Cristo. Gloria al Señor. Espíritu moldeable. Recuerden bien, 1 Tesalonicenses 5:23. Dios desea que trabajemos en nuestro carácter. Porque Dios nunca nos va a dar algo importante si antes no se forma nuestro carácter. Por eso, jóvenes, lo que ustedes anhelan ahora en su espíritu, en su corazón, díganle, Señor, primero forma mi corazón, forma mi carácter. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Porque si no te vas a envanecer. Te vas a envanecer. Y es cuando ahí pierdes las bendiciones de Dios y avergüenzas a Dios. No por Dios, sino por ti y por el testimonio de quién es Dios. En tercer lugar, los ministerios están orientados al don. ¿Qué don? Pida a Dios un don. Hay muchos dones, don de sabiduría, don de ciencia, don de hablar en lenguas, don de sanidades. Hay como 12 dones. Y si no más, hay muchos dones que Dios da. Pídele al Señor, porque de seguro lo vas a necesitar. Desarrolla talentos, jóvenes, desarrollen talento. Yo recuerdo que en mi iglesia los varones solamente tocaban la guitarra. Y yo tenía 16, 17 años y decía, yo también quiero tocar guitarra. Y yo soñaba tocando la guitarra. Y para entonces no había YouTube, no había nada de ahora. Pues estoy hablando, bueno, no soy tan ancianita, pero bueno. Pero de todas maneras, amén. Gracias. Pero entonces yo decía, Señor, ayúdame, porque soñaba. Entonces me conseguí una guitarra prestada y un manual prestado, porque entonces era manual. Y entonces nota por nota empezaba a ranranear mi guitarra. Hasta que en 3 meses empecé a cantar al Señor. En aquel entonces cuando decía, Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y con esa canción empecé a cantar al Señor. Y ahora puedo cantar con la gracia del Señor. Equípate con talentos también. No espere que solamente el ministerio de alabanza aprende, ponte ese reto. Deja de mirar tanto YouTube, tanto Facebook, chisme y todo eso. Aprende ¿cómo se dice? Un instrumento musical. Sigamos. Esto está basado también en nuestra fe. La fe. Aprende a tener esa confianza en Dios. Si tú vives todavía cayendo y levantando, arrepiéntase y viva para Dios. Corríjase. El Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad para que tú seas firme en hechos y en verdad. Está basado en esa visión. Este llamado está basado en la visión de Jesucristo.
Amén. De formar gente, de a levantar a generaciones. Porque donde Dios va, Dios te lleva. Amén, iglesia. Dios te va a bendecir, te va a respaldar. Porque Dios va a ir contigo. Y para terminar, esto es provisión sobrenatural. El llamado de Dios es provisión sobrenatural. Está sobre, iglesia, recuérdalo. Más que un llamado de tu pastor, es un llamado de Dios. Es un llamado que trae legado y bendición. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Dile, Señor, esta mañana, mi anhelo es conocer tu voz, escuchar tu voz, escucharte y obedecerte. Perdóname por las veces que me he rebelado. Y aún quizás estoy rebelde. Quiero hacer lo mío, pero no tu voluntad. Perdóname. Dile, Señor, toma en serio, amados jóvenes, hermanos, matrimonios también. Vuélvanse al Señor. Vuélvanse. Vuélvanse de todo corazón. Y dile, Señor, te necesito. Me siento cansado y cansada de hacer lo mío y no da fruto. Pero quiero escucharte, Señor, esta mañana. Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Muéstrame tu verdad, Señor, y complaceré tu corazón el día que tú me llamas. Aún de lo pequeño o a lo más grande, daré honor a ti, oh Dios, al que me has llamado. Te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos.